Empezaremos con un video. Vamos a ver del punto de vista de los mexicanos, ¿qué piensan que los latinos no podemos ser potencias a nivel mundial? Veamos. Se ve y me avisan si se escucha, por favor. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la frontera sur de Estados Unidos es la Sí, línea se ve y se por escucha, donde licenciado. comienza? ¿Perdón? Sí, se ve y se escucha. ¿Bien? ¿Claro? Sí, por mi parte, sí. Ya. Fanny también, aunque está desayunando o cenando, pues no importa. Ya, ok. Agudizarse la pobreza y la desigualdad que se expande a toda América Latina? Y déjame adelantarte que no tiene nada que ver con nuestra raza o nuestro idioma. Los inmigrantes hispanos somos el grupo étnico que genera más riqueza en Estados Unidos. Tampoco es nuestra educación. Cuba llegó a alcanzar altos índices educativos, pero su economía está en quiebra. Tampoco es porque nos haya tocado el territorio más pobre del continente. Al contrario, Perú, Chile, Bolivia y México tienen el 49% de todas las reservas de plata en el mundo. Además, América Latina y el Caribe es la segunda zona del mundo con mayor cantidad de reservas petroleras después del Medio Oriente. Entonces, ¿por qué Estados Unidos y Canadá son tan ricos? Y por debajo de esta línea fronteriza comienza una gran diferencia, una pobreza económica que se extiende a América Latina. ¿Por qué, a pesar de que somos dueños de casi todas las materias primas de las que dependen Estados Unidos y Canadá, está tan marcada la diferencia económica entre ambas regiones? En este video te lo voy a decir. Yo soy Víctor y esto es The Mexican Family. Hay dos salidas muy sencillas y cómodas para resolver por qué hay tanta pobreza y desigualdad por debajo de esta línea fronteriza. La primera vieja confiable es culpar a Estados Unidos de todos nuestros males pasados, presentes y futuros como sociedad. Y ojo, tampoco los vamos a excusar, también tienen una parte de responsabilidad. Pero ese tema es solo uno de los grandes problemas que tenemos. Buscar en el exterior a un solo culpable de nuestros problemas para eludir la responsabilidad de nuestros gobiernos y a veces de nosotros mismos como sociedad es una salida muy fácil que se ha convertido en la justificación perfecta de muchos gobiernos para eludir la parte que les toca. Pero ¿hasta dónde oculta ese discurso un problema aún más grave? En este video te voy a mostrar todas las teorías que existen sobre las causas de la pobreza en Latinoamérica y tú decidirás cuál es la más viable. Lo que sí es un hecho indiscutible es que no existe un solo culpable, sino una suma de muchos factores y circunstancias que llevan a un país a la pobreza o a la riqueza. Y aquí aparece precisamente el gran segundo culpable favorito al que muchos movimientos y algunos académicos señalan también como otra salida fácil. La primera es culpar con discursos estridentes al imperialismo yanqui y la segunda es culpar a los conquistadores españoles. Pero culpar a otros y no hacernos responsables de parte de nuestros errores no es la solución. Pero sí hay factores que tenemos que considerar. Precisamente en su libro Del buen salvaje al buen revolucionario, el académico y diplomático venezolano Carlos Rangel sostiene que los españoles que ocuparon mayoritariamente el territorio que hoy se conoce como América Latina tenían un objetivo muy claro en su conquista: encontrar oro a toda costa, aun si eso significaba esclavizar a los indígenas nativos o incluso integrarlos como parte de su estructura social. Mientras que para los anglosajones que arribaron al norte, el propósito era diferente: la búsqueda de tierra y libertad, no el mestizaje, por lo que a los nativos simplemente los aniquilaron o los expulsaron de su sociedad. Y para muchos analistas en economía política, esa es la razón por la que en el sur
primó una cultura burocrática, elitista, racista o de casta semifeudal, clientelar y otros muchos males replicados de las viejas instituciones europeas, mientras que en el norte las relaciones de producción se basaron en la supervivencia del trabajo individual, el culto a la propiedad privada y la autonomía de la metrópoli. De hecho, en el momento en el que Inglaterra intentó tomar control absoluto de las relaciones económicas con sus colonias americanas, éstas se lanzaron al camino de la independencia total. Pero esta teoría, sostenida por diversos académicos sobre la pobreza como un legado de la conquista española, tampoco puede ser del todo sostenible. Y para muestra están nuestras independencias, que tampoco marcaron una diferencia económica en América Latina. Al contrario, según el Premio Nobel de Economía en 1993, el Dr. Douglas C. North, los resultados fueron radicalmente opuestos, porque sin antecedentes de gobiernos relativamente autónomos en lo político o en lo económico, la liberación del yugo español dejó un vacío de poder que se intentó solventar con guerras civiles, una guerra revolucionaria tras otra, para asesinar o derrocar a quien estuviera en el poder, mientras que a medida que transcurría la época moderna de cada nación independiente, en América Latina se fue agudizando una enorme desigualdad social entre los superricos y la pobreza extrema. Y tampoco quiero decir que las independencias no fueron lo mejor, al contrario. Para comprender cómo Latinoamérica ha caído en un pozo desnivelado del que no hemos podido salir, existe una brecha social y económica muy potente, en el que los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres. De hecho, Hans Jürgen, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Kassel, sugiere que entre el 40% al 50% de toda la riqueza de la región está acaparada en un eje elitista que desequilibra la balanza en los índices, como el famoso coeficiente de Gini, que mide los patrones de ingresos económicos entre países, así como su nivel de patrimonio, que, como ya te imaginarás, muestran en América Latina un contraste terrible en la distribución de la riqueza. Aunque el tema de los ingresos y los salarios sea alarmante para todos en general, los expertos ponen énfasis también en otros aspectos de cara al desarrollo social, como la igualdad de oportunidades en educación, distribución de tierras, recursos naturales, formalidad laboral y muchos otros indicadores cuyas raíces coloniales mitigan mucho los esfuerzos por enmarcar la economía en programas de exportación y sistemas estatales que intentan potenciar los servicios públicos. Y es que el problema de Latinoamérica no es solamente contar o disminuir la pobreza, sino entender de dónde vienen las riquezas que tan solo tienen unos cuantos, que obtienen márgenes estratosféricos de ganancias, abusando de sus trabajadores en América Latina, pero no en el resto del mundo. Este es un ejemplo que yo conozco claramente y te voy a poner un caso real. Yo soy mexicano y vivo actualmente en Canadá. Y aquí solía trabajar para una ensambladora o planta automotriz. Un trabajador de esa misma marca automotriz aquí en Ontario, Canadá, gana alrededor de $4,600 mensuales más bonos, mientras que por hacer exactamente lo mismo para la misma marca automotriz, pero en Celaya, México, ganan tan solo lo equivalente de $500 a $800 en todo un mes, casi una décima parte, y esos autos los venden al mismo precio, no porque se ensamblen en México son más baratos en el mundo, pero obviamente las grandes industrias explotan a los trabajadores en América Latina y generan obscenos márgenes de ganancia con los que pueden acumular una gran riqueza en un tiempo récord, mientras se genera un círculo de pobreza para la mayor parte de la población. Y si a eso sumamos que tradicionalmente esas grandes empresas pagan un margen de impuestos mucho menor en Latinoamérica de lo que pagarían en Estados Unidos o Canadá, es fácil deducir por qué se genera esta terrible diferencia económica en manos de unos cuantos. Mientras no exista un ajuste tributario de impuestos y una redistribución real de la riqueza, es un problema que difícilmente va a poder superarse en nuestra región. Por supuesto, a esta situación
También hay que sumarle el impacto de la pandemia del COVID-19 que, particularmente en una región donde persisten fallas en los sistemas sanitarios, educativos, tributarios y donde predomina la economía informal, se ha empeorado la crisis desde el primer semestre del 2020. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, también conocida como CEPAL, ha indicado en sus numerosos reportes de monitoreo que la pandemia ha aumentado la cifra de personas en estado de extrema pobreza en Latinoamérica a un número de 214.7 millones, lo que significa un 34%. Es decir, 1 de cada 3 latinoamericanos viven en la pobreza extrema. Y para entenderlo aún mejor, desde el 2020 América Latina ha vivido un retroceso de 27 años en las tasas de pobreza extrema, con un aumento de 13.8%, que serían 86 millones de nuevos pobres en nuestra región. La pandemia también ha puesto en evidencia cuán vulnerables son los estratos sociales más discriminados y aquellos que conviven en una medianía salarial que a su vez es arropada por los bajos niveles de protección social que proporcionan nuestros países. Normalmente esto se acentúa cuando se trata de mujeres, niños y habitantes de áreas rurales o pueblos indígenas. Y aunque entre el 2020 y el 2021 los mecanismos de emergencia asignaron un gasto superior a los $1.000 millones para intentar combatir los efectos de la pandemia, esta inyección fue solo un placebo que no ha servido para resolver el gran problema de la desigualdad económica y social. ¿Recuerdas que al principio mencioné la discriminación? Este es un aspecto muy delicado porque se suele pasar por alto que existe un gran desnivel de oportunidades. También una diferencia de capacitación y hasta del ingreso según tu color de piel o etnia en América Latina. De acuerdo con el CEPAL, el 49% de la población indígena en América Latina vivía en situación de pobreza para el 2018, de los cuales 18% de ellos sufrían la pobreza más extrema, siendo que estas cifras son más del doble que para el resto de la población que no es indígena o afrodescendiente. Esto es grave si se tiene en cuenta que las comunidades aborígenes en la región son aún muy numerosas en la actualidad y mayormente han sido obligados a modernizar su economía y procesos de vida para ser incluidos en los sistemas desiguales que dan un estatus por tu ingreso económico, color de piel o grado de alfabetización. La marginación en el mercado laboral también tiene orígenes coloniales, porque desde entonces los países latinoamericanos han adoptado el sistema de estratificación junto a patrones de segregación laboral antes conocidos como sistema de castas, limitando con esto las oportunidades de los indígenas, primeros habitantes, afrodescendientes o minorías étnicas a ejercer ocupaciones gerenciales, profesionales, técnicas y sociales. Diversos estudios han encontrado una relación muy clara entre la concentración racial y los niveles de pobreza en la región. Por supuesto, el género es otro factor que remarca la polarización de la sociedad latina hacia grupos más vulnerables. Y es que las comunidades indígenas y afrodescendientes se expresan en una mayor tasa de pobreza o indigencia, sobre todo cuando se trata de mujeres en estas comunidades. El problema del racismo y la discriminación es enorme en nuestros países y agrava aún más el problema de la desigualdad económica. Casi todos los especialistas coinciden en que gran parte de la desigualdad de oportunidades en Latinoamérica ha sido generada por la mala explotación de nuestros recursos naturales. Lo que debería de ser un alivio para nuestras economías ha resultado ser lo que nos ha hundido, generando una pobreza extrema de la que solo se han beneficiado unas cuantas personas. Y no es algo que yo diga. El mismo Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, ha sostenido que Latinoamérica está encerrada en un círculo vicioso, donde la desigualdad provoca sistemas políticos deficientes que ayudan a seguir creando más desigualdad, porque las riquezas provienen en su mayoría de la explotación de sus recursos naturales en comparación con sociedades de primer mundo que trabajan su economía de una manera más equitativa, como Noruega o Australia, en donde se utiliza su riqueza de una forma más transparente y para toda su sociedad. Y de allí es que proviene esta gran ironía. América Latina es un continente rico con gente pobre. ¿De qué nos ha servido tener gigantescos yacimientos de petróleo, de oro, de plata, cobre, en fin,
de toda la infinita riqueza de nuestros suelos? ¿De qué nos sirve tener los principales destinos turísticos del mundo? ¿De qué nos sirve tener nuestra caña de azúcar, nuestro café, cacao, bananas, tabaco y una inmensidad de recursos naturales? ¿De qué nos ha servido ser dueños de una buena parte de las materias primas de las que tanto depende Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo si nos siguen comprando barato nuestro petróleo para vendernos caro la gasolina? Por ponerte tan solo un ejemplo. ¿De qué nos sirve saber que nuestro territorio es tan rico cuando el 1% de la población concentra la mitad de la riqueza mundial y el 70% de nuestra gente se hunde en la pobreza extrema, con tan solo el 2.7% de la riqueza mundial? Tan solo piensa en esto: el 70% de la riqueza mundial se concentra en el 1% de la población, y para el 70% solo hay 2.7% de la riqueza. Y el porcentaje de la riqueza restante se distribuye en una clase media muy dispar. 8 personas en el mundo poseen más dinero que todo el dinero junto de más de 3.6 millones de personas. Esto quiere decir que 1 de cada 10 personas en el mundo sobrevive con menos de $2 al día. Por eso la terrible desigualdad que tiene sepultada a millones de personas en la pobreza implica una diferencia tan terrible en la concentración de la riqueza en el mundo. By advertising on YouTube, I catch the eye of my ideal customers at the right time. I can connect with someone. Todos los estudios serios demuestran que en Latinoamérica las clases bajas y medias pagan mucho más impuestos de lo que reciben a cambio del gobierno por servicios sociales como educación o salud, al punto que quien aspire, por ejemplo, a tener una buena educación, debe pagar por una escuela privada. Quien quiera recibir buenos servicios de salud, debe pagar un hospital privado, porque los servicios públicos que recibe a cambio de sus impuestos no son buenos. Entonces piensa, ¿cuál es el sentido de pagar algo que no usas porque no sirve? Y no con esto quiero decir que no hay que pagar impuestos. Lo que quiero decir es que no hay una retribución real entre lo que se paga y lo que se recibe a cambio, mientras que quienes deberían de pagar más no lo hacen y reciben a cambio estímulos fiscales inmensos. Y es que, comparado con Estados Unidos o Canadá, la mayoría de los sistemas tributarios de América Latina suelen tener una tasa mucho más alta de impuestos indirectos o también llamados impuestos al consumo, que afectan más a los que menos tienen. Por ejemplo, el impuesto a productos básicos como leche, huevo, tortillas o aceite. Mientras que se posee una tasa inferior de impuestos directos, también llamados impuestos a la renta o a la propiedad, para favorecer a los que más dinero tienen. Según David Cody, encargado del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional, estos impuestos directos reducen mucho más el llamado coeficiente de Gini de desigualdad en las economías más avanzadas que en las emergentes y en desarrollo, generando a lo largo de los años una desigualdad social aún más marcada en países como Brasil, México, Colombia o Chile, entre muchos otros. De todos estos factores, dime en los comentarios, ¿cuál crees tú que es la principal causa de la pobreza y la desigualdad en América Latina? ¿Y cómo podría esto solucionarse? Y si crees que hay otros factores, por favor dímelo en los comentarios. Voy a estar... Muy bien. Ahora ustedes díganme en los comentarios y yo le voy a avisar de México, Fami. ¿Qué les ha parecido? Bueno, en realidad lo acabo de ver, ¿sí? Pero me llamó la atención y creo que es justamente lo que yo les he ido mencionando, ¿no? En el transcurso de, bueno, y lo que menciono siempre en mis clases. En la UTEXA justamente hoy teníamos una exposición de uno de la Cámara de Comercio Internacional y se ha hablado de ciertos factores, ¿no? Que involucran al contrabando, el gobierno, la sociedad, etcétera, ¿no? Pero en realidad creo que no es uno de los factores, son todos esos factores que ha mencionado justamente el que ha disertado ahora o el que ha hecho este video, que en realidad en Latinoamérica sí están muy enraizadas, ¿no? Eso viene de la situación de que siempre vamos a culpar a los demás, el presidente, ¿no? Bueno,
expresidente. No se escucha mucho de Catacora, pero Evo Morales siempre ha mencionado el imperialismo, ¿verdad? Otros gobiernos que son de derecha siempre van a hablar de los colonizadores, los españoles, que nos han dejado eh, todo eso que somos ahora, ¿no? Que en realidad sí, porque de generación en generación se van, eh, se van copiando las malas mañas, se podrían decir, ¿no? Pero porque en realidad lo más rápido que se aprende es lo malo, ¿no? Eso lo sabemos, nosotros que tenemos familia, vivimos, hemos vivido en la sociedad, ¿sí? Lo que más aprendemos es eso. Pero bueno, a mi punto de vista es todo lo que él ha mencionado y lo que yo creía que era, y justamente, ¿por qué estamos así? Porque exportamos materia prima, ¿no? Él lo ha dicho, somos ricos, tenemos todo, ¿sí? Pero ¿qué? Materia prima, que es lo que requieren los países desarrollados. Y en América Latina, los que exportan o los que se encargan bueno, a exportar o a producir, se podría llamar estas materias primas, son pues los dueños de las empresas que ellos sí se hacen millonarios. Con ese sueldo que pagan a los trabajadores, obviamente, ¿no? Y como esa diferencia de lo que han mencionado de México con Canadá, el sueldo de $4,000 a $400 por hacer lo mismo en diferente país, ¿sí? Por eso también hay la migración de muchas personas a los diferentes países, ¿no? Porque la verdad, trabajando, limpiando, perdón que diga esto, pero limpiando baños ganas más que un profesional con maestría, doctorados aquí en Bolivia. Y es por eso que se va. Yo siempre digo, ¿no? Desde que he sido docente, he tomado en cuenta esto, ¿no? En los otros países, un docente de universidad, de colegio, es mejor pagado que un senador, que un diputado, ¿sí? En los otros países, como han mencionado en Suecia, Suiza, en esos países son reconocidos. ¿Por qué? Porque ellos son los que dan la educación de su pueblo, ¿se dan cuenta? Mientras que en Latinoamérica es todo diferente. Lastimosamente es así, ¿no? Pero bueno, para que vayamos conociendo un poco más. Y bueno, en nuestra última clase están los que están, quedan los que quedan, 2, 4, 6, ¿no? 4 ya han perdido la materia, ¿sí? Porque no viene. No, mentira, no soy tan malo. Vamos a terminar hoy la exposición de las diapositivas. En realidad sí tienen mucho material, ¿no? De acuerdo a lo que me han enviado en el WhatsApp. Sí tienen mucho material, pero no les he pedido que lean todo el material, ¿sí? Entonces, me digan, mucha teoría, es como si yo solo les dijera, léanme este libro, como hacen en las universidades, léanme ese libro, me hacen un resumen, ¿sí? Si les dijera que lean el libro de normas de origen de la comunidad andina, son 300 páginas, ¿sí? Eso sí es lectura, y deberían hacerlo, la verdad, que deberían hacerlo. Están en un diplomado, ¿no? Pero bueno, solamente les he dicho que estudien de la presentación que les he dado, les he pasado la presentación. Lo demás son herramientas que tienen para complementar lo poco que estamos aprendiendo. Porque digo poco porque les estoy dando los conceptos básicos. En estas 5 clases no van a salir expertos en normas de origen, ¿o sí? No, ¿verdad? Entonces, es justamente para eso. ¿Sí? Tomemos en cuenta. Voy a permitir que den el día lunes, pero me hubiera gustado obligarlos a dar ahora. Eso porque, bueno, en realidad, como les digo, ¿no? Si nos acostumbramos a eso, ¿sí? Yo sí doy oportunidades, sí les apoyo, sí les ayudo, pero también me voy a la cantidad de personas que están de acuerdo o no, ¿sí? Algunos solamente se han pronunciado 2, 3 de los 10, pero voy a generalizar, ¿no? Que todos tienen actividades, por eso trabajamos, estudiamos, Gonzalo sigue en su trabajo, no creo que vive allá, pero siempre que está en clases sigue en su trabajo, pero está bien, ¿no? Es decir, es parte, yo también he estudiado, he trabajado, pero sí tenía tiempo para todo.
¿Se dan cuenta? Es decir, cada uno busca su forma de acomodar. Es por algo que se tiene que activar en ciertas cosas. Y yo les digo, ustedes como profesionales y que trabajan, sé que muchos trabajan ya en empresas, ¿sí? Tienen mucho trabajo porque a veces ustedes se dejan. Y eso me ha sucedido y he visto muchos en la aduana nacional. ¿Sí? Se acumulan trabajo y cuando los presionan, recién empiezan a trabajar, ¿no? Entonces, tenemos que cumplir, tenemos que hacer las cosas mientras las tengamos que hacer, porque el tiempo, en algunos casos, si sabemos programarnos bien, levantarnos, no sé, 6 de la mañana, 1 hora de gimnasio, 1 hora de desayuno, sabemos que va a haber bloqueo, levantarnos más temprano. Es decir, eso es programarse, ¿verdad? Porque siempre va a haber los pretextos y las excusas. Hay para, sí, pero ¿por qué no te viniste más temprano? Sí, entre comillas. Obviamente hay tolerancias y todo eso, pero tenemos que hacer. A mí me encanta la puntualidad, sea a la hora que tengo que llegar. Tengo que estar, como dicen los americanos, 10 minutos antes, porque si estoy puntual, no estoy. Sí, ya me he retrasado. ¿Sí? Y los japoneses, para atrasarse 5 minutos, te llaman 2 días antes. 2 días antes. Te llaman y te dicen, me voy a retrasar 5 minutitos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, es necesario, hoy también he tenido una charla y eso para comentarles, ¿no? Con mis alumnos, porque es casi, bueno, sí, es mi última clase y es lo mismo, ¿no? Que les digo a ellos, ¿no? Se les da todas las herramientas, pero no sabemos utilizarlas. Piden videos, piden más información, pero no lo ven. Paso información al WhatsApp y cuando pregunta, ¿cuál información? Es que ni siquiera abren el WhatsApp. Obviamente de sus materias no, pero después están WhatsAppeando 8 horas o 7, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta de eso para ustedes. Sé que muchos ya tienen familia, para ir orientando también, porque yo también tengo hijos, ¿no? Y en algún momento igual recomiendo esa situación. Y sé que los chicos ahora, hoy en día, les entran por aquí y les sale por acá, pero irles recomendando un poco más seguido, digamos, creo que se les va a quedar en algún momento, ¿no? Ya no utilicemos las herramientas antiguas, que obviamente a nosotros nos han enseñado de alguna forma a ser un poco más responsables, ¿no? Pero ahora creo que hasta los hijos te pueden denunciar si es que los chicoteas, ¿no? Bueno, no, estamos en la nueva generación. ¿Ya? Pero es también para que nos demos cuenta. Todo es aspecto profesional, ¿no? Si yo hablo del aspecto profesional, tengo que tener todas las virtudes también para ser profesional, ¿sí? Y eso viene desde casa. Para mí no es que voy a ir a aprender lo que tengo que aprender en mi casa, en el colegio, en la universidad. Eso tiene que venir desde casa, ¿no? Eso ya lo saben. Bien, por el momento entonces, ¿hay alguna consulta, pregunta de los que están presentes? En realidad hoy terminamos la exposición que yo tengo, tienen todas las herramientas, ya han presentado sus trabajos, hoy cerramos y voy a empezar a revisar, voy a cambiar el examen para el día lunes, misma hora, ¿está bien? Voy a poner de 7 a 7:30, voy a rebajarles 10 minutos, era de 7 a 7:40, pero les voy a bajar 10 minutos porque tienen más tiempo para estudiar. Y los que iban a dar examen no tienen ningún problema porque ya lo habían estudiado hoy, ¿no? Y además no se necesitaba estudiar, se necesitaba solamente entender todo lo que yo estaba explicando, nada más. ¿Sí? Comprender, nada más. ¿Ya? ¿Consultas, preguntas, Gonzalo? Sí, lo que no sé si es que vamos a empezar el otro módulo el día lunes. Y por la hora, si comenzamos, por la hora, no sé, esa es mi duda en este momento. Ese momento lo han pensado cuando han pedido eso. Es decir, a mí me gustaría tal vez ponerles para mañana, ¿no? Listen, ¿puedo dar una sugerencia salomónica Sí, Karen, para a ver. complacer a todo el mundo? En otros módulos, los docentes nos ponían, en este caso, por ejemplo, media hora del examen, y nos decían, tienen todo el día, sábado, domingo o viernes a partir de las 9 de la noche, pero solo tienen media hora para dar el examen. Y se nos cortaba después de que nosotros ingresábamos. Entonces, así, para no perjudicar a nadie, podemos los que ya estudiamos,
o los que ya estudiaron también, darlo hoy a las 9 si se sienten preparados, o mañana otros ya más descansaditos, ya sábado con el cafecito al lado, dar también su examen y no perjudicamos al siguiente módulo. Creo que todos salen ganando porque ya todos van de acuerdo a la capacidad de su conocimiento. No sé si es posible, sí, solo doy sugerencias. Sí, licenciado, démoslo ahora nomás. Démoslo ahora. Karencita y Vanessa, lo que yo, bueno, sabía y veo y he utilizado el sistema o la plataforma que tenemos, no puedo ponerlo todo el día, digamos, para que den, es decir, pongo una hora y un día y dan ese horario. No es extendible a media hora cualquier momento de la clase. O en realidad no sé también tal vez el manejo de eso, ¿no? Pero mientras todo lo que he visto es eso, ¿no? Que yo puedo programar, digamos, media hora, pero la fecha que les diga o que coordinemos o que quedemos, ¿no? Porque si me decías, Karen, ya te iba a decir, de paso les paso las preguntas, ¿no? Si me decías, den el examen para que todo en cualquier rato del día lo puedan dar, porque está facilito, son verdadero o falso, solamente que ustedes sé que entienden, sé que han comprendido, porque he repetido, las preguntas que las van a ver son las que he repetido todos los días, ¿no? Es decir, es solamente eh, estar, ¿cómo se llama? Entender las preguntas, ¿no? Los párrafos clarito dicen el examen ahí, ¿no? Lean bien porque una palabra puede cambiar el significado de todo el párrafo. Eso es verdadero o falso. Sé que es un poquito más de raciocinio, puede ser más fácil para algunos o para otros no, pero es solamente pensar un poquito en la pregunta para dar su respuesta, ¿no? No quiero salir fuera del contexto porque en realidad también me hablaron de idea y bueno, a veces una opinión se tiene que cumplir para todos, pero que a mí no prefiero yo a la situación de que estemos de acuerdo todos, pero saben que en esta situación no podemos estar de acuerdo porque quien vivió no está en clases, ¿no? Entonces es medio complicado. Ya, hagamos una cosa. Mantengo a las 9 de hoy, ¿sí? Mantengo a las 9 de hoy. Los que puedan, den el examen y voy a coordinar con los que no están o con quien me diga o los que no han dado, voy a poner en el grupo porque tampoco puedo ponerles el lunes a la hora que realmente tienen otra materia, digamos, ¿no? Es como perjudicarlo al mismo docente porque tal vez ustedes o alguien le va a decir, no, es que tenemos examen justo en nuestra materia, ¿no? Es decir, yo no estoy perjudicando a nadie, ¿sí? En realidad nosotros teníamos nuestro examen a la hora que teníamos que dar, ¿no? Pero podría ser el domingo, ¿no? Que les ponga, digamos, en la plataforma, no lunes, para no perjudicar a su otra materia que tengan o el avance que tengan, ¿ya? Entonces, yo voy a ver, hoy voy a dejarlo el examen, ¿sí? Los que den, excelente, y a los que no den, los voy a poner para el domingo, que no lunes, así el lunes también ya presento sus notas, porque, bueno, yo soy así, ¿no? Termino, si hoy daban todos, mañana ya tenían su evaluación. Además ya saben, ¿no? Su avance. ¿Ok? Entonces, a ver, Gonzalo, Suani, María Luisa, Vanessa y Karen, ¿están de acuerdo, no? Lo mantengo ahora y a los que no den, lo dan el día domingo. ¿Está bien? Sí, está bien, dice. Sí, de acuerdo, licenciado. Está bien, dicen. María Suani. Lo que no me gusta es cuando quita tiempo, porque a veces el internet no se puede, se corta y uno se pone nervioso y se va el tiempo, a veces la computadora, precisamente en ese momento, no sé, ya me ha pasado, por eso digo. Sí, esta vez no te va a pasar, Vanesita, ¿no? Nos Además, va a dejar nuestros 40 minutos a los que damos hoy día, ¿no ves? hoy sí, hoy les voy a dejar los 40 minutos, tal como están, ¿no? Y hablando de eso, ¿qué hora es? 8 menos 20. Ya, sí, no se alcanza. Bien, entonces, así quedamos con ustedes y vamos avanzando. Entonces, Ok.
Bien, ya hemos visto toda esta parte. Ya, ok, hemos quedado aquí. ¿Hasta donde hemos avanzado tienen alguna consulta tal vez? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien. Vamos a ver lo que se refiere a la regla de transporte directo, que también es importante para que el certificado de origen sea aceptado, ¿no? En los países miembros de estos acuerdos dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración. ¿Qué dice referente a la regla de transporte directo? Las mercancías deben ser en principio expedidas directamente, expedidas en transporte directo, ¿no? De cualquier manera, expedición directa no significa transporte directo. Eso ya se relaciona a un tercer país. En nuestro caso, como es Bolivia, es el centro de Sudamérica, cuando llega mercancía desde el Atlántico para irse al Pacífico, es decir, mercancía que viene desde China, podríamos llamar, hacia Brasil, tiene que pasar por Chile y por Bolivia para llegar a Brasil. Estos son dos países de tránsito, ¿verdad? Entonces, los transbordos y almacenamiento temporal son permitidos bajo ciertas condiciones y con documentación probatoria dentro de la LADI, el Mercosur, la Comunidad Andina y los sistemas generalizados de preferencia. Este tránsito tiene que estar bajo vigilancia aduanera y justificada, ¿por qué? Por estas razones, ¿no? Las razones geográficas o consideraciones relativas al requerimiento del transporte, por lo que les mencionaba, ¿no? Como país centro de Sudamérica, Bolivia puede ser un país de tránsito por razones geográficas. O necesitamos que la mercancía que llegue a Bolivia, tanto del Atlántico por el Pacífico, van a pasar por Brasil y tienen que pasar por un país de tránsito por la situación geográfica, por Chile o por Perú, ¿no? Entonces, esas son razones geográficas y Bolivia no tiene salida al mar. Que no estén destinadas al comercio, uso o empleo en el país de tránsito, ¿no? Que estén pasando por Bolivia, por eso había controles. Ahorita les voy a mencionar por qué. Que no paren en Cochabamba y bajen la mitad de la mercancía y se dediquen a vender, ¿no? Ninguna operación distinta a la carga y descarga o manipulada para su conservación. En realidad, tiene que estar bajo vigilancia aduanera, bajo custodia aduanera, pero no tienen que ser utilizadas estas mercancías para ningún comercio dentro del mercado del país por donde pasa las mercancías, ¿sí? En nuestro caso, yo les comento que cuando estaba en la unidad de control aduanero, justamente había estas mercancías que utilizaba nuestro país como un país de tránsito, un tercer país, porque había mercancía que llegaba por el Pacífico, Arica, y tenía que ir al Brasil. ¿Tiene que haber vigilancia aduanera? Sí, pero en nuestro aspecto anteriormente teníamos que hacer la custodia de frontera Tambo Quemado, Pisiga, Desaguadero, de estos medios de transporte, hasta la frontera, si iba a Argentina o si iba a Brasil, hasta la frontera Puerto Suárez del lado brasilero o Yacuiba del lado argentino, pero teníamos que hacer custodia y esa custodia, ¿qué quiere decir custodia? ¿No? Los vehículos de la unidad de control aduanero, hacíamos escalas. Custodiábamos al camión
desde el Tambo Quemado, porque ahí nos solicitaban la custodia, ¿sí? Y la unidad de control aduanero de La Paz lo transportaba hasta Cochabamba. De Cochabamba lo traían hasta Bulo Bulo y de Bulo Bulo lo traíamos, o los de Santa Cruz teníamos que llevarlo de Bulo Bulo hasta Puerto Suárez. En ese transcurso, las 3 unidades de control aduanero, las 3 administraciones erogaban gastos, ¿no? De transporte, gasolina, personal, etcétera. ¿Y quién nos devolvía eso? Nadie, ¿no? Es por eso que se ha aplicado a estos medios y unidades de transporte haciendo, claro, un estudio de la documentación, las condiciones que se podían dar dentro de los acuerdos y convenios, y se han analizado con normas de origen, perdón, con normas, y se ha hecho de que el tránsito sea como un tránsito normal eh, que se utilizan para la llegada a las administraciones de aduana, ¿sí? Porque en frontera te asignan ruta y plazo para que puedas llegar a una administración aduanera y ahí te controlan si has llegado a tiempo, si todo está ok, ¿no? En este caso hemos aplicado eso para que no tengamos gastos justamente por estas razones geográficas. Se le asignaba ya a los camiones internacionales que estaban en tránsito por Bolivia también ruta y plazo de frontera Tambo Quemado, de Pisiga o de Desaguadero, hasta la frontera donde tenía que pasar al siguiente país, ¿no? En el caso de Brasil, hasta Puerto Suárez, una ruta y un plazo, o hasta Yacuiba, una ruta y un plazo, ¿no? Entonces, se cerraba también en su manifiesto de carga internacional, se cerraba ese tránsito para que no haya inconvenientes y los manifiestos no queden volando, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha determinado en del transporte directo. Ahora, ¿por qué? Perdón. ¿Por qué es importante esto? ¿Sí? Uno de estos factores puede determinar de que no sea aceptado el certificado de origen. Les doy un ejemplo. Si hablamos de razones geográficas, obviamente tiene que estar justificado. Y la aduana del país por donde está pasando como tránsito tiene que anotarlo en el Manifiesto Internacional de Carga que ha tenido un control referente a este tipo de mercancía. Y más si tiene certificado de origen. ¿Ya? Lo que ha sucedido, como ejemplo les doy, por X razón, una empresa boliviana, ¿sí? Ha hecho una exportación al Perú, ¿ya? Ha hecho una exportación al Perú, pero desconozco, pero me llamaron a mí para que esté una solución, que no hay solución para eso. Desconozco, habían tomado un trayecto de Bolivia hacia Chile, de Chile subiendo hacia el lado de Perú y ingresando por no sé qué pueblo de Perú al lugar donde tenían que dejar la mercancía. ¿Sí? No han hecho una expedición directa. ¿Podían hacerlo? Sí, porque es decir, tenemos frontera con el Perú, tenemos frontera de Desaguadero por donde tenía que haberse ido ese transporte. ¿Sí? Pero en realidad se fue por eso, desconozco. Y de paso, la aduana chilena ni se había enterado. ¿Qué quiere decir eso? A ver si ustedes analizan, si no se ha enterado la aduana y ese camión se ha entrado de manera ilegal, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo van a justificar si no ha habido vigilancia aduanera? ¿Sí? No se ha podido justificar. Entonces, ha llegado a Perú, obviamente, estaba la mercancía que estaba declarado, que ha salido de Bolivia. Y obviamente, tomando en cuenta cómo es nuestro país y en la cuestión de narcotráfico, bueno, lo primero que han pensado ha sido eso, ¿no? Que han pasado por Chile para dejar algo. ¿Y tienen razón? Sí, tienen razón. Y por eso han negado el certificado de origen, porque no han hecho un transporte directo. ¿Sí? Su certificado de origen ya no tenía ninguna validez, para que tomen en cuenta también. Las empresas de transporte tienen que tener mucho cuidado respecto a esto para también las reglas y las normas de origen en la emisión del certificado, si va a tener validez o no. ¿Ya? En este caso, licenciado, no había registro de ingreso por frontera de Desaguadero ni tampoco Tambo Quemado Exactamente. de Chile. Claro. No, de Tambo Quemado, de Pisiga, sí había el registro.
pero la aduana chilena no había sellado, firmado nada, ¿sí? Entonces ha pasado a Perú por no sé dónde, ¿sí? No me han dicho los lugares, pero no había control de la aduana chilena. Todavía si hubiera habido control, yo creo, como dice las especificaciones, hubieran explicado, hubieran dicho, nos hemos ido por acá porque era más cerca o por seguridad o algo, ¿verdad? Pero eso se hace pues primero avisando a la aduana por dónde vas a pasar, ¿no? Y justamente han perdido el certificado de origen porque no han tomado esa previsión. Y yo me pondría a pensar como cuando me han comentado, yo le he dicho, ¿por qué se han ido por allá? ¿Por qué seguridad? ¿Por qué no han avisado a los chilenos? ¿Por qué no se han hecho sellar su certificado, su manifiesto internacional de carga? ¿Cuál es la condición de que, por qué no han salido por Desaguadero si era directamente a Puno, pónganse? ¿Verdad? Entonces, Ah, es algo raro, ¿se dan cuenta? Entonces, han intentado de alguna forma subsanar algo que es insubsanable, ¿no? La misma aduana peruana les ha hecho una investigación. Lo primero, han anulado el certificado de origen boliviano, porque no han cumplido no han cumplido lo que se refiere al tránsito directo, ¿verdad? Entonces, es complicado. Y se tienen que cumplir, y obviamente las aduanas también registran por dónde, ahí está el manifiesto internacional de carga, ¿no? Has llegado por Chile, pero vienes de Bolivia, ¿y por qué no te has venido por Perú? Digo, por Desaguadero, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Pero bueno, es un ejemplo que les doy para que tomen en cuenta que también mediante eso puede perder el certificado de origen, ¿no? Las preferencias arancelarias de las mercancías. Hablamos de los requisitos específicos de origen, los famosos reos que han debido ver cuando han hecho su trabajo. licenciado, Sí, Gonzalo. en ese caso, cuando hay cambios, cambios de, no sé si de ruta o destinos, eso en territorio nacional, ya sea, no sé, en Bolivia o en otro país, ¿se puede realizar cambios de destino? En Por realidad, decirle, no sé, nosotros exportamos madera a Chile, a Santiago, pero por X razón se va Santiago se a otra va, ciudad, Santiago a, no sé, sí, Arica, por decir, no sé. ya, ¿Eso claro. está condicionado o se puede, no sé, de manera interna verificar que sí es factible? Puede haber algún error en el manifiesto, como ha ocurrido, ponte, lo han asignado esa mercancía a aduana interior Santa Cruz por error, pero Ya, estaba asignada a aduana interior Cochabamba, digamos, ¿no? Entonces se puede subsanar eso, pero ya la custodia de aduana interior de Santa Cruz hasta aduana interior Cochabamba ya va a ser por la aduana nacional. Siempre va un funcionario de aduana de custodia, ahora con los militares, con el UCOI, la Unidad de Control Operativo e Investigación, y van a dejar esa mercancía que corresponde. Pero en el lado internacional, también por razones justificadas. ¿Qué puede ser una razón justificada donde te desvíes de una ruta? ¿Sí? Es un bloqueo, ¿no? Que el camino se haya destruido, ¿verdad? Entonces, hay razones justificadas para eso, pero se tiene que mencionar. En nuestro caso, tienes que mencionar o avisar a la aduana más cercana cuando vas a hacer eso, para que te autorice. Ahora, en Chile o en Perú, no sé la normativa, pero yo creo que igual se puede subsanar siempre y cuando haya justificaciones respecto a lo que has hecho, ¿no? Pero a ver, ¿qué justificación le vas a dar de irse por, bueno, ellos dicen por seguridad, pero ¿qué seguridad? ¿Qué iban a hacer por el lado peruano? Digamos, los iban a emboscar, les iban a asaltar, hay piratas del Caribe en Perú, digamos, ¿qué justificación vas a dar si era por seguridad? ¿Se dan cuenta? Ahí no hay ninguna justificación. Pero si es en el mismo país, sí puedes moverte, ¿no? Pero si estamos hablando del certificado de origen, es por terceros países. Ahora sí. sí, 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 ¿no? sí, está bien. Ujú. Listo. Muy bien. Hablamos ahora de los requisitos específicos de origen, que son los famosos reos.
¿sí? Estos son los más utilizados en algunos de los acuerdos para que delimiten, ¿sí? Delimiten las mercancías que pueden sufrir alguna modificación y pueden ser consideradas como originarias, ¿sí? Pero eso es el mutuo acuerdo, por eso se llama requisitos específicos de origen. En los acuerdos comerciales, a petición de las dos partes, se podrá establecer estos requisitos específicos de origen para la calificación de mercancías. Calificación de mercancías elaboradas o procesadas en países no participantes, utilizando materias originarias de los países participantes con un porcentaje igual o mayor al definido. Es decir, los dos países, yo hablo con acuerdo de complementación económica C22 con Chile, podemos crear requisitos específicos de origen dentro de las normas de origen como una adenda, ¿sí? Si tienen un contrato, ahí abajo una adenda. Esto podemos hacer solamente por esta vez, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de esto, ¿sí? Tenemos el requisito técnico, el salto de clasificación arancelaria, el valor de contenido regional o la combinación de ambas, ¿no? Si hablamos del sistema armonizado en partida arancelaria, los demás carbonatos y el requisito específico de origen para los dos países que se ponen de acuerdo es que debe ser fruto de una reacción química llevada a cabo en una de las partes, ¿no? Ese es un requisito técnico, perdón, pero es un reo, ¿sí? No es directamente, sino es un requisito específico de origen que un país pide y el otro acepta. Tenemos el salto de clasificación arancelaria, ¿sí? Tenemos el cambio de partida, el cambio de subpartida, que se puede coordinar entre los dos países para que se puedan aceptar estas mercancías y aceptarlas como originarias de los países, ¿no? ¿Sí? A eso se llama, que tengamos un acuerdo mutuo y en la parte, llámenle nota, llámenle observación, llámenle, ¿qué más le pueden poner? En la última parte del convenio. Y estos requisitos específicos están por encima de toda la normativa, ¿sí? Pero obviamente es para un producto, una mercancía, como especifica en este texto, ¿no? Solamente para un tipo de mercancía. Certificado de origen es el documento que certifica el origen de un producto para acogerse a ventajas preferenciales o simplemente para certificación del origen del bien. Si hablamos solamente para certificar el origen del bien, estas mercancías no están sujetas a preferencias arancelarias, pero ¿de qué nos sirve la emisión del certificado de origen? Como el Made in de nuestra mercancía para terceros países que no están dentro de las preferencias arancelarias. Y obviamente este certificado lo emite, en nuestro caso, esta institución que es el CENAVEX, de la que ustedes también han hecho su trabajo. Existen dos tipos de certificados, igual que las normas de origen preferenciales y no preferenciales para terceros países, ¿no? Las preferenciales están, los certificados preferenciales que están dentro de los acuerdos de complementación que tenemos de la Asociación Latinoamericana de Integración, que pueden ser manejados como el AC36 en el Mercosur. Tenemos un certificado de la LADI, tenemos los certificados de la Comunidad Andina, ¿sí? Para la emisión de cada uno de los países, obviamente, y de los bloques comerciales en sí. Esta prueba o documento se debe solicitar por cada embarque con su respectiva factura comercial, ¿sí? Si hay diferentes facturas comerciales, diferentes certificados de origen, porque en uno de los campos del certificado de origen va el número de facturas, las observaciones y todo lo relativo al el intercambio comercial entre comprador y vendedor. La autocertificación, como les he mencionado a un comienzo, la autocertificación solo se da en este caso en el Acuerdo de Complementación Económica C66, que es con México. Es uno de los acuerdos de complementación económica más complejos relativos a las fórmulas que se utilizan y el contenido regional, ¿sí? Hay varias fórmulas que se utilizan para poder determinar. Obviamente, como les digo, ¿no? Ustedes no van a ser expertos en normas de origen, porque tendríamos que conocer para cada una de las mercancías
qué tipo de fórmula vamos a utilizar, qué estamos importando para que podamos considerar originaria una mercancía. ¿Se dan cuenta? Estamos en los conceptos básicos, o los conceptos que ustedes tienen que saber, porque ir de lleno a certificar, a firmar, tienes que conocer exactamente qué está exportando, qué va a exportar el exportador al quien le vas a emitir el certificado de origen para que vayas a verificar si las mercancías, si bien vamos a ver por el uso de mercancías que ha importado o ha importado para proceso productivo, ¿sí? Si se considera, si le están utilizando, si el porcentaje de importación en valor CIF tiene que ser menos al valor FOB exportado, entonces es de acuerdo siempre a cada una de las mercancías, igual que la nomenclatura arancelaria, igual que valoración. ¿Sí? Si ahorita nosotros queremos hacer algún ejemplo referente a ciertas mercancías, tenemos que tomar una, pero las otras se van a utilizar los diferentes criterios que hemos visto, que hemos analizado, pero como concepto general, ¿verdad? Entonces, la autocertificación es una forma de certificar origen permitida y utilizada solo al amparo de algunos acuerdos comerciales, en el caso nuestro, el AC66, el cual el exportador, importador, el propietario y productor declara que la mercancía que está exportando a un determinado mercado cumple con las normas de origen establecidas en el acuerdo comercial correspondiente. El operador indicado para declarar tal condición se encuentra definida en cada acuerdo, ¿no? Como un representante legal, más o menos, ¿no? Quien va a firmar tus certificados de origen. Pero eso no exceptúa de que el Cenavex, en este caso, haga las verificaciones que corresponda, o la aduana nacional, ¿verdad? No es que te vas a autocertificar cualquier cosa, tal vez mercancías que no sean originarias te quieras autocertificar, ¿no? No es así, sino puedes firmar, no necesita la firma del técnico competente del Cenavex, pero te van a fiscalizar, ¿no? Porque de alguna forma todos los exportadores que emiten certificado y utilizan insumos o materia prima de otros países, ¿qué van a querer? Que les devuelvan al exportar, ¿sí? Sus tributos que han pagado a la importación, los famosos CDI, certificados de devolución impositiva, ¿no? Que eso se ve en ciertos regímenes, como el RITEX, por ejemplo, cuando traes algún insumo, lo usas en un proceso productivo, el Estado, por exportador, te da un incentivo de devolución de todos los tributos que has pagado en lo que has utilizado, en lo que has comprado, en lo que has importado para tu proceso productivo, ¿sí? Que es otro punto, pero es importante que se conozca eso. Facturación por terceros operadores. ¿Sí? Bueno, la mercancía objeto del intercambio sea facturada por operador de un tercer país, miembro o no miembro del acuerdo, el productor o exportador del país de origen, deberá señalar en el certificado de origen respectivo que la mercancía objeto de su declaración será facturada desde un tercer país, identificando el nombre, denominación, razón social y domicilio del operador, que en definitiva será que facture la operación a destino. Esto está permitido. Tomen en cuenta que los dueños de una empresa en Argentina sean americanos, ¿sí? Y la facturación se haga desde los Estados Unidos. O pónganse que tengan dos sucursales, una en Argentina y una en Brasil. Y que te facturen porque no tienen el lote que vos estás pidiendo en Brasil. Claro, lo estás comprando de Brasil, pero ellos no tienen en inventario ese momento esa mercancía, pero sí lo tienen en Argentina, ¿ya? Entonces, Brasil te va a facturar o Estados Unidos te puede facturar y Argentina te va a emitir un certificado de origen del AC36, ¿verdad? O de Argentina, ¿ya? Pero en la parte de observaciones se tiene que poner que Brasil te está facturando y tú estás enviando de Argentina la mercancía con el certificado de origen. Si alguien está facturando desde Estados Unidos, igual se pone en la factura la empresa que te está facturando, pero la mercancía es original. ¿Esto sirve? Sí, porque la producción, elaboración, fabricación está en el país. Y en ese país tenemos los acuerdos de complementación. No tenemos con Estados Unidos, por ejemplo.
pero sí tenemos con Brasil. ¿De dónde viene la mercancía? De Brasil. ¿Sí? ¿Se entiende esto, no? De facturación por terceros países, operadores. Sí, ¿no? Sí, a mí me pasó un caso así. ¿Sí? Sí, Te han facturado de un tercer país y te ha llegado de otro país, pero con certificado de origen. sí, del Perú me han facturado y me están mandando de México. Está bien, estamos en los acuerdos. Ujú. Muy bien. Lice, una consulta. Sí, ¿Y ya. cómo aplicarían los tributos del país de que me factura? O sea, por ejemplo, tengo un acuerdo con el Mercosur, pero la empresa tiene su sucursal, perdón. Sí. Karincita, antes de que continúes, cuando hablamos de presentación de certificados de origen, no paga el gravamen arancelario de cualquiera de los países miembros. Ay, verdad, perdón, se me Pero Sí, perdón, sí, se me fue. creo que el examen lo damos el lunes, ¿no? No. Perdón, se me fue ese detalle porque se me voló las ideas por un lado y por el otro. Ya, está bien. No, el certificado de origen es el documento requisito indispensable para la preferencia arancelaria. Y si hablamos de preferencia arancelaria, es la partida arancelaria, ¿no? Es decir, de la mercancía que vas a someterla a esa preferencia de los países con los que tenemos acuerdos de complementación económica. Si no pides el certificado, la aduana no te va a decir, anda a pedir el certificado para que no pagues impuestos. No, si no pide, pague impuestos. No hay problema, ¿no? Que ha sucedido a varios amigos igual les ha sucedido. Y eso por falta de conocimiento, ¿verdad? Sí, porque la aduana mientras pagues no te va a decir, no te va a corregir. Puedes traer 10 importaciones sin certificado de origen y no te va a decir, no sea después, Soncito, me estás pagando de más, ¿no? Va a querer que le sigas pagando. Ahora, con la presentación, porque dentro de la declaración de mercancías de importación, que algunos han debido ver o han llevado en alguna materia, hay los campos justamente para estas preferencias arancelarias. Y por eso también los códigos, ¿no? Si viene de la comunidad andina, pones CAN. Si viene de Mercosur, de alguno de los países del Mercosur, pones AC36. Si viene de Chile, pones AC22 y automáticamente el sistema, ¿sí?, hace que no pagues los tributos o por lo menos el gravamen arancelario, tomando en cuenta que la base imponible sí o sí se paga, que es el 14.94%, que es el IVA, ¿verdad? Pero el gravamen arancelario, estamos hablando para preferencias arancelarias del no pago del gravamen arancelario, solamente del gravamen arancelario, pero que en definitiva es mucho si viene mercancía de Colombia y es ropa, que es el 40%, ¿sí? No pides certificado de origen, vas a pagar 70% más o menos del valor de tu mercancía. Pero si pides certificado de origen, vas a pagar solo el 14.94%, 15%, ¿no? Vean la diferencia por solamente pedir certificado de origen. Ahora sí, ¿sí, no? Quedaron callados. Sí. O sea, cuando hay un acuerdo, o sea, el tema de los acuerdos es por eso que no se pagan los gravamen arancelarios, ¿no? Exactamente. De todos los acuerdos que les he mencionado, que ustedes han hecho el trabajo práctico, que está en el arancel cuando hemos visto nomenclatura arancelaria, de esos acuerdos, si presentan el certificado de origen, no paga el gravamen arancelario, ¿ya? Es diferente al sistema generalizado de preferencias. Podemos tener preferencias, pero cuando se habla de unitariedad, pues se me fue cuando se habla de este sistema generalizado de preferencia, por ejemplo, es que los países en desarrollo, ellos nos dan la preferencia, ellos nos dicen, sí pueden importar esta mercancía a nuestro país, pero aquí ganamos por exportar y allá ganan los que están comprando para que no paguen ciertos tributos que el país donde estamos exportando dentro del sistema generalizado de preferencias le den la preferencia a nuestras mercancías. Pero les conviene, ya hemos visto el video de Mexican Family, ¿no? Sí les conviene, obviamente, por eso todos nos van a querer dar
van a querer crear sistemas generalizados de preferencia por Bolivia, ¿sí? Porque nos van a decir, quiero el litio, quiero el mutún, y nosotros felices les vamos a enviar, sí, tenemos un sistema generalizado de preferencia. No, nada que ver. Tenemos que fabricar nuestras cosas. Declaración y certificación de mercancías. La declaración jurada de parte del productor o exportador, eso es una declaración jurada, no es el certificado de origen en sí. ¿Sí? Cuando tú te registras ante el Cenavex, tienes que hacer una declaración jurada de la mercancía o de los productos que vas a exportar, pero eso no es un certificado de origen. Tiene validez esta declaración es hasta 2 años a menos que se modifiquen condiciones de producción dentro de los procesos productivos, tu fábrica y todo eso, ¿no? El certificado tiene que tener una firma autógrafa del funcionario habilitado, que lo hemos analizado en la página de la Asociación Latinoamericana de Integración, también está en la página de la Comunidad Andina de Naciones y está en la página de la Aduana Nacional. La validez del certificado, el anterior creo que dije 120, son 180 días. Alguien estaba consultando eso que no está en clase ahora. Son 180 días, ¿ya? La vigencia es indefinida bajo vigilancia aduanera. ¿Qué quiere decir esto, no? Vigilancia aduanera, 8 años lo tienen estos certificados de origen, los originales. Ahora se puede enviar todavía se puede enviar vía electrónica, pero estos certificados, 8 años lo tiene como custodia la agencia despachante de aduana, donde la Aduana Nacional puede hacer una verificación, fiscalización posterior, dependiendo si es canal verde, etcétera, ¿no? Pero es una vigilancia o una vigencia indefinida para la Aduana Nacional. La certificación tiene que ser coincidente o posterior a la facturación, ¿no? La facturación de un tercer país tiene que indicarse en la declaración, como hemos visto en observaciones en el certificado de origen. La exportación de productos de libre práctica y la utilización del formulario de origen, ¿no? Cada uno de los acuerdos de complementación económica o dentro de la Asociación Latinoamericana están la utilización de estos formularios, que son los que hemos visto, ¿no? Certificado de origen tiene ciertos requisitos como el llenado de las facturas, ¿no? A nivel internacional, todas van a tener los mismos requisitos, requerimientos a nivel internacional. Pueden tener uno más que otros, no hay ningún problema, pero el formato tiene que ser igual a nivel internacional. El control de certificados, ¿quién lo hace? No se podrá impedir la desaduanización, ¿sí? Cuando se hacen los controles. Este control lo hace la aduana nacional. Si tiene alguna, como hemos visto en la Ley General de Aduanas y en el reglamento, cuando hay alguna observación al certificado de origen, el técnico aduanero en canales rojos y amarillos, ¿no? Por eso estamos hablando de desaduanización. No se podrá impedir. Lo que tiene que hacer el técnico es exigir garantías. Cuando haya estas dudas acerca de la autenticidad, cuando hay una presunción de incumplimientos de las normas de origen, cuando no se presente el certificado de origen, tenga errores o esté incompleto. Esto de la no presentación, ahora lo podemos ver como lo digital, ¿no? Porque no estás presentando el certificado original. Pero esto no exime y tampoco te van a pedir garantías si es un certificado digital, en este caso, ¿no? Si no lo presentas, sí, pero ¿cómo vas a decir, aunque sí se puede dar el caso, ¿no? Que le pongas hace 36, por ejemplo, y no haya el certificado. Si sale canal amarillo y rojo, te van a decir, ¿dónde está el certificado? Si no muestras el certificado, obviamente, te van a pedir garantías para que puedas presentar el certificado, ¿sí? Pero eso ya sería un error y contravención porque no estás presentando el documento soporte de la declaración de mercancías de importación. En el caso que no se presente el certificado, habrá un plazo de X días vencido, el cual será efectivas las garantías. Bueno, esto ya es en procedimiento con la aduana nacional, que te da un tiempo, ¿no? Para que puedas presentar todas las
todas las observaciones que te hagan referente a la presentación del certificado de origen. La entidad oficial encargada de verificar el origen y registro público de exportadores es el famoso Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones, que es el CENAVEX. Este es los famosos acuerdos regionales suscritos por Bolivia, he puesto el arancel, que no se ve muy bien, pero ustedes ya lo han visto, que en esta parte, en la parte derecha, están las preferencias arancelarias con todos los acuerdos. Generalmente, ya la desgravación es al 100%. ¿Sí? Cuando se han iniciado estos acuerdos de complementación, obviamente la desgravación ha sido gradual. De ciertas mercancías no te desgravaban al 100% inmediatamente. ¿Sí? Podía ser dependiendo la mercancía o la necesidad, no sé, del país con el que tenías el acuerdo, de decirte, empecemos este año con un 70%, de aquí a 5 años baja a un 50%, y cuando pasen los 10 años tenemos una desgravación total, 0%, de acuerdo a la presentación del certificado de origen. Ok, pero hoy en día todo está al 100% desgravado. Estos son los diferentes acuerdos que tenemos. Este es del Mercosur, ya han hecho su trabajito. Este es de Chile, normativa. Este es de Cuba. Este es de México, el AC66. Bolivia, Venezuela. Y colorín colorado, normas de origen se ha acabado. Me salió el versito, ¿no? Me salió el verso. Es entendible, es decir, la materia de normas de origen se simplifica en que pidas el certificado de origen con todos los requisitos si eres importador, ¿no? Porque en realidad si son importadores, ¿qué te importa cómo lo consiguen? La cosa que vos tengas el certificado de origen. Pero tenemos que conocer este tipo de tratamientos o criterios de cada uno de los acuerdos, ¿sí? Porque en algún momento nos va a tocar a nosotros hacer todo lo que estipula estos acuerdos, ¿no? Obviamente con la ayudita del CENAVEX en este caso, ¿no? Para que podamos determinar el porcentaje y todo eso, ¿no? Ya un exportador tiene que hacerse capo en esto para presentar sus estados financieros y todo lo que hace referente a las importaciones para que podamos determinar, o el CENAVEX en este caso pueda determinar después de su declaración jurada si las mercancías son consideradas o no originarias de nuestro país. En realidad todas van a ser consideradas, porque ahorita Bolivia no tiene un proceso productivo exagerado como para poner porcentajes, ¿verdad? Y ver alguno de los criterios elementales en este caso. ¿Sí? Gonzalo. Licenciado. Cada que prendes el micrófono es para preguntar, por eso te escucho. Está bien. Ay, no me he dado cuenta que estaba activo. Estaba activo. Ya. Muy bien. ¿Dónde está Alberto? ¿Se entendió, Alberto? Alberto Araníbar. ¿Cómo está? Suani, ¿estás con tu hermano? Esta pregunta. ¿Estás ahí? ¿Perdón? Suani, ¿está ahí? ¿Tu hermano? No. Estaba, no sé, es que no vivimos en la misma casa. No, porque Estaba ahorita, con su hijita, tiene una bebé y estaba con su hijita. ahorita está conectado, pero no me escucha. Debe estar haciendo la cenita para la bebé. Vanessa está. La leche. Ahí está Vanessa. Jenny. Jenny. María Luisa. Listen. ¿Están ahí? Voy a llamar lista, ¿ya? No me contestan. Sí, Lice, aquí. Sí, Lice, aquí es que estaba en otro lado, recién estoy llegando casi. ¿Vieron?
Y a mí me echan la culpa. Araniva Terrazas Alberto. Presente. Ahora sí, dejó la cocina un rato. Muy bien. Claro, lo estaba escuchando. Lo estaba escuchando y solamente que Que no me no. gusta que se hagan, ¿no? Ah, no te escuché. Sí, estoy acá. Muy bien, Alberto. Suani, Presente. Vanessa, Presente, licenciado. Karen Cintia, Presente. bien. Jenny Betsabe, Aquí presente, licenciado. Gonzalo Andrés, Presente, licenciado. Daniela, otra vez licencia, ¿no? Florentino, ¿qué hubiera pasado con Florentino? María Luisa Presente, dicen. y Moisés, también Moisés se perdió. Muy bien. Bueno, los que han escuchado las recomendaciones y han estado atentos, bien por ustedes, ¿sí? Todo lo que se les ha dicho no es por molestarlos, pero bueno, creo que están en un diplomado, ya son profesionales y bueno, hay que hacer las cosas cada uno como son, ¿no? Entonces, los que están presentes a las 9 en punto, ya hemos concluido todo, espero les haya servido el material. Es para que ustedes puedan analizar más respecto a normas de origen, pero que creo que es sencillo ya darse cuenta qué es lo que se requiere más que todo, ¿no? Y más para los importadores, como les digo, ¿no? Tener, obviamente, dentro de estos acuerdos de complementación o dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, tener todas o hacer la solicitud del certificado de origen, siempre y cuando querramos que no se pague el gravamen arancelario de las mercancías que importamos, ¿no? Como les dije, nadie les va a exigir la obligatoriedad de presentar el certificado de origen, ya depende de ustedes, ¿no? Y bueno, entonces, si hay alguna consulta, pregunta, duda más que tengan tal vez. Muy cortos los módulos. En realidad sí, pero bueno, por lo menos yo los preparo como para que alcancen y se pueda entender o podamos tener por lo menos el tiempo para poder explicarles, ¿no? En el examen vamos a tener las dudas. Sí, sí, en su nota ya voy a ver qué dudas han tenido. No se preocupe. Bien, entonces es fácil el examen, lean bien, ¿sí? Tienen los 40 minutos, los que están 2, 4, 6, 7. Voy a mantenerlo. Mañana voy a revisar quienes no han dado. Ya para el domingo les voy a habilitar a los que no han dado el examen. ¿Ok? Entonces, con eso concluimos. Ha sido un placer volverlos a ver, volverlos a tener en la materia. Y bueno, pongan de su parte para todo, ¿no? Ustedes ya son profesionales y es bueno que sigan actualizándose. Los cambios, no solamente de esta normativa, esto de normas de origen, no varía mucho. ¿Sí? Es a nivel internacional y a nivel Latinoamérica, pero sobre este aspecto igual se tiene que ir actualizando en la página de la aduana o cuando quieran exportar algún momento, siempre viendo la normativa del Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones, página que ustedes también la han analizado. ¿Ya? Entonces, por mi parte, bendiciones, que tengan un buen fin de semana y que les vaya bien. No se olvide de mis 3 puntos, licenciado. Ese menos, ¿no? Ya, ok. Tomado en cuenta, Gonzalo. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Nada. Ok.
Entonces, descansen un rato y a las 9 en punto su evaluación. ¿Ya? Y si se acaba el Muchas gracias. domingo, Gracias, Licen. el día Buenas lunes, noches. el día lunes ya sus notas. Muy bien, María Gracias, Luisa, Licen. listo, Suani. Gracias, Marisa. licenciado. Gracias, Buenas Licen. noches. Que estén muy Saludos a bien. todos. Buenas Gracias, Buenas noches. licenciado. Chao, Venga a quedar Jenita. con nosotros. Buenas noches. Que les vaya bien. Buenas Cualquier noches. cosa para servirlos, igual, me escriben, no hay ningún inconveniente. ¿Ya? Que estén bien. Gracias. Gracias. Buenas Adiós, noches. adiós.